Para SOFOM es muy grato contar con la participación del doctor Miguel Ángel Tinoco Castrejón. Él es director de la maestría en Administración y Dirección de Empresas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Él nos dictará la ponencia Innovación, Servicios y Nuevas Tendencias de la Próxima Generación. Bienvenido, doctor Tinoco. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Lamberto, Liliana, Luis, José Juan, por esta invitación. Estuve el año pasado con una ponencia en Mérida y sé que hay muchos participantes de esa sesión, entonces hice algunas adecuaciones para que veamos algo diferente y siempre sea algo enriquecedor. Entonces voy a iniciar con ese tema que tiene que ver con nuevas tendencias, con temas de innovación, pero antes voy a hablar un poquito de un concepto que tiene que ver con las olas del cambio económico. Por ahí de 1980, Alvin Toffler escribió un libro que se llama La Tercera Ola, o las tres olas, ¿no?, del desarrollo económico, y hablaba principalmente de grandes cambios que se veían, sobre todo en lo que son la ola agrícola, que nos marcaba un gran paradigma antes de 1700 más o menos. Hablaba de lo que era el que tenía el poder, el que tenía el manejo, era quien tenía grandes territorios. De alguna manera, en esta ola agrícola, lo que se privilegiaba, lo que se manejaba era la energía, que era el músculo, lo que movía todo, ¿no? Para podernos trasladar de un lado a otro, teníamos que irnos en caballo, en bestias, ¿verdad? Que nos... Y la fuerza hacía que esto prevaleciera. Posteriormente viene la ola industrial. Y en la ola industrial hay una gran transformación en la cual ya con la revolución industrial, con la aparición de la máquina de vapor, ¿verdad?, la industria empieza a prevalecer y empiezan a haber grandes cambios. El poder ya no lo tenía quien tuviera más tierra, quien tuviera más propiedades. Ya lo tenía finalmente quien tuviera la máquina de vapor, y eso le permitía producir más, tener gran industria o poder trasladarse en diferentes puntos. Posteriormente viene una tercera ola, que muchos dicen que estamos inmersos en ella, que es la ola de la información. Y la vemos porque de repente nos metemos a Google, ponemos una palabra y nos salen 10 millones de registros. Y en 10 millones, si acaso accedemos a 2 o 3. Y los otros, la otra gran cantidad de datos, los pelamos. O sea, tenemos una gran cantidad de información que ahora quien está manejando o explotando esa información es el que tiene el conocimiento, el que tiene el poder dentro de lo que estamos manejando. Y yo me atreví a poner una cuarta ola, que es la que está en este momento, que es la ola del conocimiento. Si nosotros revisamos el Internet, tenemos el Internet 1.0. Ese es el que tenemos Google, por ejemplo, que ponemos una vez salen 4 millones de registros y nos quedamos con los primeros 2. Entramos a una segunda era, fue el Internet 2.0, en el cual tenemos ahora, por ejemplo, lo que es Wikipedia, donde de repente nos metemos y buscamos una palabra y me sale una descripción y al menos ya leo menos de lo que yo esperaba. Está YouTube, a través de videos pongo una palabra y puedo entender muchas cosas. Ya hay un poco más de conocimiento, ya no es pura cantidad de información, estamos migrando a algo más resumido. Pero ya estamos en una etapa que es el Internet 3.0, 2014 en adelante. Y no sé si alguien ha entrado a algo que se llama Wolfram Alpha. Si no, métanse a Wolfram Alpha. Ahorita seguramente sus hijos ya todos entraron, ¿verdad? Si ya no les preguntan para hacer la tarea es porque ya conocen Wolfram Alpha, seguramente. Se meten a Wolfram Alpha, ponen una palabra, por ejemplo, la edad del presidente Obama, y te sale exactamente 57 años, tantos meses, tantas horas y tantos días, tantas horas. O sea, es una información específica. Apenas estaba mi hijo queriendo hacer una demostración para poder encontrar en trigonometría cómo sacar la hipotenusa de cómo sacar la hipotenusa. Y se metió Wolfram Alpha y a la hora de que puso la palabra cómo obtenerlo, le dio los pasos exactos de cómo encontrarlo. O sea, no salen 5 millones de registros para que leas y luego veas cómo hacerlo. O no sale como en YouTube, que es una muy buena explicación de un profesor que está hablando de cómo obtenerlo. Son datos concretos. Entonces estamos viviendo una era del conocimiento, ¿de acuerdo? Y están detonando muchas otras cosas. Esto lo pongo como contexto por lo siguiente, porque voy a hablar de lo que nosotros planteamos como 3 grandes revoluciones industriales. Esas 3 grandes revoluciones industriales son al primero. La primera revolución industrial lo que buscó fue robustecer la humanidad. Es sustituir el fuerte por el diestro. Recuerden, la ola agrícola, donde el fuerte era el importante, ahora pasa a una era en la parte de la industria,
donde es importante más que el fuerte, el diestro, el que tiene una capacidad de hacer muchas operaciones y dar productividad a un sector. También hay una gran migración hacia la ciudad. Empezamos a dejar el campo, la parte agrícola, para movernos a la gran urbe, la urbanización. Empezamos a tener grandes ciudades con 5 o 6 millones de habitantes y empezamos a dejar todas las zonas agrícolas. De tal forma que ahora cuando vamos a un lugar, a un estado, encontramos una inequidad, una desigualdad, porque tenemos las zonas agrícolas solas y todas las zonas urbanas están llenas de personas, ¿de acuerdo? Buscando mucho este esquema. En esta etapa, cuando hablamos, también podemos hablar de un cambio de energía, cuando hablamos del músculo a pasar a lo que es la máquina de vapor. Imagínense ustedes cómo fue la necesidad de poder movernos en este caso, de que antes teníamos que desplazarnos vía caballos. Entonces imagínense en este tiempo Nueva York con 4 millones de caballos. ¿Saben ustedes que un caballo defeca en promedio al día 7 kilos de esas? Si tiene, no sé, algunos litritos de orina. Imagínense Nueva York con 4 millones de caballos, cómo terminaba el día. O sea, oliendo bastante rico, ¿no? Entonces, ya con eso hay un cambio de un tipo de energía a otro tipo de energía. Dicen que el hombre de piedra no se acabó cuando se acabaron las piedras, ¿de acuerdo? O sea, piedras seguían habiendo, animales seguían habiendo, pero las condiciones nos permitían irnos a un sector diferente, donde las condiciones fueran diferentes y viviéramos en un ambiente diferente al que estaba dándose. Entonces, fue la primera gran revolución industrial. En la segunda revolución industrial, la máquina de vapor, realmente los trenes te movían en grandes ciudades, grandes distancias, pero moverte de una ciudad a otra muy corto, no podemos hacerlo vía tren. Entonces, por ahí viene la máquina de Otto y entonces empiezan a manejar lo que es el combustible fósil, el petróleo, y sale el automóvil, el avión, y empezamos a tener desplazamientos muy cortos. En un solo día podemos movernos de aquí a cualquier parte en Estados Unidos y regresar al mismo día, sin ningún problema. Empieza a haber una sistematización, una automatización, y empezamos a acceder a la globalización. Es la segunda gran revolución industrial, ¿de acuerdo? Entonces dejamos una fuente de energía que era la fuerza, lo que era el carbón a través de la máquina de vapor, y entramos a una segunda era, a una tercera que era la parte del combustible fósil, ¿de acuerdo? Entonces entramos a la tercera gran revolución industrial, que es la creatividad y la innovación, que es en la que estamos hoy en día. La abundancia y el uso del criterio. El cambio del cambio, o sea, el cambio cambió. El cambio constante del futuro. Hoy en día ya no sabemos lo que va a suceder en los siguientes 2 o 3 años. Tecnológicamente y socialmente están creándose cambios muy importantes. Y son los que tenemos que estar previendo, cuidando, para poder sacar provecho de lo que estamos haciendo hoy en día. Ahorita la reforma genera un gran cambio que están ahorita presentando. Y así como les aseguro que no va a ser cada 2 o 3 años. Van a ser cada 2 o 3 meses en los cuales vamos a estar teniendo oportunidades y cambios. La incertidumbre y la ambigüedad. Ya no sabemos realmente a quién prestarle, a quién no. Muchas veces la apuesta al talante es más importante que la apuesta al talento. Más que prestarle a alguien que tiene todas las condiciones, muchas veces la intuición nos lleva a prestarle a alguien que nos da la posibilidad de que va a crecer. Lo estamos viendo con muchos proyectos hoy en día a nivel mundial tecnológicos que están teniendo mucho éxito. Más adelante voy a hablar un poquito de ellos. Y por último, lo que es el riesgo y lo que es la complejidad. ¿Ok? Esto que estoy platicando aquí de la creatividad y la innovación y el cambio del cambio, lo vemos a continuación. Estábamos diciendo, fíjense nada más, esto lo hemos visto. Aquí hay un monito, un humano. El Homo sapiens apareció en el año 200.000 antes de Cristo. Después de esa época, el siguiente gran invento, después de haber descubierto al Homo sapiens, se dio, imagínense, cada monito son 50 años y hay 135 monitos en cada fila. ¿Cuántos años pasaron para que apareciera la rueda? En el año 3500 antes de Cristo. Del 200.000 al 3500. Pues imagínense cómo no iba a ser esa era de la edad de piedra, ¿verdad? El hombre encerrado, no había televisión, no había nada, ¿verdad? Entonces era muy aburrida su época, pero bueno, finalmente una época. En el año 3500 antes de Cristo aparece la rueda y luego pasan, imagínense, otra gran cantidad de años para que apareciera la imprenta, 1450. ¿Ok? Casi 4.000 años para que apareciera el siguiente gran invento de la humanidad. Posteriormente llega el telégrafo, ya más corto, unos 45 50 años, 1837. Posteriormente, 1876, 40 años después, aparece el teléfono. Y si seguimos, 1895 la radio, la televisión 1925, la computadora 1943, primera llamada celular 1973, ¿verdad?
Ya a muchos de los que estamos aquí nos tocó. Esa primera celular, traías tú un teléfono, ¿verdad? Que era un tabique, era más una arma de defensa realmente que un teléfono portable, pero andábamos con nuestro teléfono portable. Era bien atractivo traerlo, ¿verdad? Luego, sigue, primer navegador de internet, ¿de acuerdo? Tenemos Facebook, 2004, y así podemos seguir. Imagínense qué ha pasado del 2004 a la fecha. O sea, los grandes cambios que se han dado en este periodo. Y si nosotros nos vamos del 2004 al 2014, estamos viviendo cambios que ya no son de cada 5, 10, 15 años. Son cambios que son mensuales y es lo que sigue en los siguientes años. Entonces decimos aquí con esto que el cambio cambió. En los últimos 25 años el cambio más sorprendente es el de la rapidez, la diversidad y del impacto del cambio. Somos dichosos que estamos viviendo una época, ¿verdad?, en la cual nos ha tocado a todos, estoy casi seguro, bueno, hay muchos jóvenes, pero también algunos ya un poquito grandes como yo, y finalmente nos tocó vivir a lo mejor las primeras llamadas telefónicas con teléfono donde le dabas cuerda y iba al conmutador. Ahí se enteraban de todos los chismes que te diría, porque estaban monitoreando a todas las personas que más o menos estaban en el pueblo. Luego agarraba y después vino el analógico de radial, o sea, le dabas el círculo y empezabas a comunicarte. Mi abuelita les comentaba en algunas pláticas que a ella le tocó esta época también, donde se iba de un pueblo, aquí cerquita, en Tierra Caliente, de Huetamo, ¿verdad?, a otro pueblo en caballo, luego se le tocó ir ya en carreta, posteriormente ya le tocó irse en automóvil de combustión interna, ¿verdad? Se desplazaba de Michoacán a Veracruz en camión y en sus últimos vuelos lo hizo ya en un vuelo comercial antes de que falleciera. Pero fíjense cómo le tocó estar desde ir a pie o ir arriba de una mula hasta terminar en un vuelo comercial, en un periodo de tiempo 40, 50 años. A nosotros nos tocó, a mí en el 90, bueno, en el 86, mi primer computadora, y de repente tenemos 20 megas de disco duro. Era un discotote, ¿no? Con los discos de 5/4. Y hoy en día 20 megas, ¿qué es eso? Ninguna memoria USB lo tiene, ¿no? ¿Verdad? Ya no es nada. Una foto, ojalá. Dice, una foto, pero pixeleada en blanco y negro. Y seguramente son 20 megas, ¿no? Entonces, realmente ha habido una gran transición, un gran cambio. Y este cambio, bueno, lo hemos reflejado en lo que ya estaba mostrando anteriormente. ¿Qué es lo que viene? Esta foto me gusta mostrarla mucho porque es muy atractivo. En el 2015, la plaza de San Pedro, iban a anunciar, muere Juan Pablo II y estaban por anunciar a Ratzinger, ¿no? Entonces está toda la gente esperando ya, salió humo blanco, miren por aquí un StarTAC, ¿verdad? Sí les tocó por ahí. Y aquí está, 2005. 8 años después, cuando anuncian Francisco, ¿verdad? Misma plaza de San Pedro, nada más que con unos pocos. 8 años, ¿verdad? Antes cuando tenías tu cámara Sony andabas filmando y eras así como que el que tenía billete, aunque anduvieras cargando tu camarota, pero andabas para todos lados, ¿no? Andabas, ni disfrutabas la playa porque andabas por todos lados, ¿no? Hoy en día te ven como una vez y dicen, mira ese ruco, ¿no? Ya que tiene su cámara. Y ven ustedes como aquí, todos, ya por ahí alguien escondió su cámara, ¿no? Para que no la vean. No, no es cierto. Ya son de estado sólido y por lo tanto ya la pueden traer, ya no hay disquitos, ¿no? Pero vean ustedes, o sea, 8 años nada más pasaron para que esto sucediera. Imagínense el día, bueno, Dios no lo quiera, pero cuando cambien de Papa Francisco a otro, seguramente por streaming van a estar todos desde su casa sin verlo, nuestros chavos, ¿verdad? Mientras ven el partido de fútbol, soccer, de americano y eso, van a estar viendo allí el anuncio del nuevo Papa, ¿no? O vayan a saber ustedes cómo esté. O estemos transmitiendo a otros planetas. Entonces, realmente esto es sorprendente. Como dice, el cambio cambió. ¿Qué es lo que se viene? Tendencias que están cambiando al mundo. En la parte social tenemos naturaleza y ciencia, demandas ambientales, sistemas frágiles. En la parte demográfica, migración en masa, decremento en la fertilidad, ¿de acuerdo? Déjenme quitar este aquí tantito. Decremento en la fertilidad, cambios generacionales, mujer trabajadora, la diversificación. Ahorita voy a hablar un poquito de estos esquemas. Hoy en día en la parte demográfica, estamos platicando en el desayuno, vas y le preguntas a los jóvenes de hoy en día, yo tengo hijos, una niña y un niño. Y de repente les pregunto cuántos hijos quieren tener y me dicen que solamente uno. Y yo les digo, oigan, el segundo se los mantengo yo, no sean gachos. O sea, yo voy a ser abuelo, yo quiero tener nietos. O sea, ustedes no quieren hijos, pero yo sí quiero nietos. Pero le preguntas a todos y todos te dicen lo mismo. No hay quien quiere tener 3, así como que, oye, así como que este es bueno, ¿no? O sea, 3 hijos ya es muchísimo. Y les pregunto quiénes de ellos, es más, hay muchos que no quieren tener hijos, un 15 o 20%. Y les pregunto a ellos mismos que quiénes de ellos son 4, más de 4 en la familia, y todos levantan la mano. Por ejemplo, yo tengo 5 hermanos, somos 6, y todos tenemos 2 o 1 en los hijos.
Y si le pregunto a los hijos, a mis sobrinos, seguramente muchos no quieren ni siquiera tener hijos. Eso va a tener grandes cambios y grandes impactos en el desarrollo económico, en las profesiones, en las actividades. Yo les decía, si yo quiero ser médico y hoy en día quiero dedicarme a una especialidad, no voy a ser pediatra, voy a ser geriatra, porque vamos a ver muchas personas que estamos aquí que vamos a tener que atendernos con ellos. Yo les digo, el que era mi jefe, que está en Monterrey, él tiene 68 años, su hermana 72 vive con él, su mamá acaba de cumplir 91, vive con él. Se gastó hace 3 años 80,000 pesos en puras consultas, sin intervenciones. ¿Qué era principalmente? Nutriólogo geriátrico. ¿Por qué? Porque ahorita a esta edad salimos y bueno, estamos en medio de la cochinita y nos vamos para Jalisco y el pozole y aquí en Guerrero y le metemos a todo, ¿no? 45 años. Después de 45 empiezan los triglicéridos, el colesterol, te duele las rodillas, te duele todo, ¿no? Entonces empezamos a comer sandwichitos, todo nutriólogo, yogur sin no sé qué, o sea, todo sin grasa. Entonces hay un gran cambio y ese cambio va a crear grandes impactos y grandes comportamientos en la vida. Aquí pongo yo el ejemplo del efecto Jevons. Lo del efecto Jevons lo platico por lo siguiente. No veo aquí a mi cuate Edgar, ¿verdad? Quien la vez pasada me preguntaba, entonces me hizo mucho reflexionar. Lástima, ahí le platican a Edgar. Porque decía que también los cambios tecnológicos y sociales también generan cambios en las sociedades y muchas veces no los vemos. Y tiene mucha razón. Por ejemplo, Jevons, hay una que se llama la paradoja de Jevons, fue un economista inglés que a mediados del siglo XIX, él hablaba y decía que los grandes cambios en el mundo, a los tecnológicos, hay que tener mucho cuidado en los efectos que generan cuando la tecnología trabaja para sí misma y no trabaja para los demás. Y con esto se refería principalmente a que, por ejemplo, imaginemos que estamos aquí en Acapulco, una isla donde hay 10,000 habitantes. Y de repente hay 2,000 que están en la punta de la pirámide que tienen refrigeradores que valen 10,000 pesos. Y estos consumen, vamos a poner que unos 1,000 pesos mestrales de energía. Y de repente llega un científico loco y empieza a investigar para hacer más eficiente este refrigerador y poder llegar a la base de la pirámide y que todos tengan refrigeradores. Y 3 años después le dan hasta el premio Nobel de Física Química, lo hacen el más importante porque hizo un refrigerador tecnológicamente que ahora cuesta, en vez de 10,000 pesos o 2,000 pesos, te cuesta un 10% del precio. Y en vez de pagar, no sé, 1,000 pesos de luz, vas a pagar 100 pesos de luz. ¿Qué pasa? Que de repente empieza a masificarse, los 10,000 habitantes, los 8,000 que no podían comprar ese refrigerador, se compran su refrigerador. Y los que ya lo tienen, de la alta punta de la pirámide, ¿qué hacen? No se van a quedar pagando 1,000 pesos de luz cada bimestre, van a querer pagar 100 pesos. ¿Y qué hacen? Que desechan 2,000 refrigeradores y compran sus nuevos refrigeradores. O sea, están preparados para que cuando salgan los 2,000 refrigeradores, el que pensó en la tecnología pensó en cómo desecharlos y cómo reusarlos. No pensó en eso. Pensó simplemente en que esos 2,000 refrigeradores van los de limpia pública, se los llevan en vez de ir a su casa porque consumen mucho, van y los tiran ahí en algún área, ¿verdad? Natural. Y ahí van a contaminar. Entonces te dice principalmente Jevons que mucho cuidado con la tecnología trabajando para sí misma. Tiene que socializarse para ir más allá. Si me voy a la parte demográfica, Jevons hacia otro ejemplo y se van a dar cuenta ahorita ustedes de esta realidad. En el siglo XX, de repente, pues la misma libertad, la equidad femenina, la liberación, todo lo que está manejando esta ola, esta globalización, está haciendo que la mujer pues ahora trabaje a la par del hombre. Ahí decía que una de las tecnologías es la mujer trabajadora, ya está trabajando, salen en la mañana los esposos, ¿verdad? Hombre y mujer, el hombre poniéndose la corbata, la mujer hinchándose la pestaña y se van a trabajar. Pero sucede que esa liberación y esa área de trabajo no hizo que el hombre se metiera a la cocina. O sea, hizo que la mujer saliera a trabajar, pero ningún hombre, les pregunto a ustedes, se quedaron en la casa porque su mujer trabaja. No, ¿verdad? O sea, se van a trabajar los dos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Trabajar los dos y de repente en la noche cuando llegan a cocinar. Digo, llegan a cocinar, ¿no? Llegan a cocinar la pobre mujer, llegan a cocinar. ¿Y qué es lo que hacen? Llegan, cocinan para que al otro día tengan que comer y agarran la comida y la meten al refrigerador. ¿De acuerdo? De forma tal que cuando les da hambre, sacan un poquito de comida y ya se alimentan. ¿De acuerdo? Pero así como se congela, ¿verdad? Y como meten a la cocina, al refrigerador la comida, también meten al refrigerador el amor. Y cuando quieren un poquito de amor, estas horas de trabajo que hacen, van al refri, lo abren y descongelan un poquito de amor y se lo entregan entre las personas, ¿verdad? Porque también son muchas horas de trabajo, muchas horas de compromiso y no hay una
equidad en ambos sentidos. Pero eso también dentro de la parte de la globalización, dentro de la parte de los cambios, está creando grandes transformaciones. De forma tal que ahora lo que yo como, que es lo que enfríe, no tiene los nutrientes necesarios para poder alimentarme. Y ya en junio del 2013, ¿verdad? Ganamos el primer lugar de obesidad a nivel mundial. Lo mismo está pasando en la misma relación. De repente no hay los suficientes nutrientes en ese poquito amor que descongelamos para podernos dar. Y entonces de repente empiezan a hacer falta nutrientes para poder continuar con una relación. Eso es muy importante. O sea, Edgar de alguna manera tiene razón. La tecnología por sí sola, trabajando para sí misma, es muy peligrosa. Los cambios están presentes y hay que ver cómo contrarrestar estos cambios. Pero bueno, quitemos esta parte de Jevons, continuemos con las tendencias sociales. Negocios y economía, crecimiento asiático, consumismo, falta de empleo, economías emergentes, economías maduras. El turismo es una de las partes muy importantes. Si bien es cierto, antes no se manejaba como un área de soporte de una economía, la parte de servicios, hoy en día es muy importante. Antes estaba muy apuntalado en la manufactura. Tenemos también los valores y espiritualidad. Códigos, moral, global, privacidad y responsabilidad social. Esto hoy en día, esto es lo principal. Nosotros en el Tecnológico Monterrey desde el 90 al 95 y después al 2005 ya habíamos establecido en nuestra misión que íbamos a formar personas íntegras, éticas y con visión humanística. Ya nos estábamos anticipando. ¿Por qué? Porque la sociedad lo pide, la empresa lo pide. Hoy en todos los medios, si estamos viendo en todas las universidades, la parte de los valores, la parte moral es algo que está prevaleciendo. Incluso hoy en día hasta nuestras Fuerzas Armadas están ya acercándose al reforzamiento de los valores. ¿De acuerdo? Para poder crear esa confianza en la población y poder seguir adelante. Ok, si seguimos tenemos gobierno y política, el tema de educación, regulaciones, la responsabilidad social. Cada día en cualquier logotipo que vemos empresa socialmente responsable. Estamos hablando de temas que tienen que ver con la creación de valor compartido. Hay que hacer cosas que también de alguna manera mejoren a la sociedad, que los ayuden realmente, ¿de acuerdo? Que no sea nada más algo para uno, sino para ellos. Y por otro lado, la guerra por el agua, el extremismo y las drogas. Hay algunas tendencias que están cambiando al mundo que le llamamos disruptivas y que están siendo de mayor impacto de lo que hemos visto hoy en día. Algunas de estas tendencias, vean ustedes aquí, en las imágenes tenemos estos lentes de Google, ¿verdad? A mí ya me tocó tener apenas hace poco unos ahí en la planta Volkswagen, traemos un proyecto con ellos muy fuerte y me prestaban lentes. Y me dio mucha risa porque no sé si por ahí alguna vez escucharon estos chistes de Polo Polo, en el que decía que cuando vas en tu carro y de repente se descompone el carro, no sé por qué, pero siempre el hombre nos bajamos y abrimos el cofre, ¿no? Como si supiéramos que nos fuera a hablar y dijera, hey, aquí estoy, ¿no? Este es el problema. O sea, lo abrimos ya por instinto porque no sabemos nada de mecánica. Además, no creo que nunca hemos cambiado una llanta, pero siempre vamos a abrir el cofre. Pero con este nuevo sistema, y ahora con la parte tecnológica, antes tú tenías bujías, tenías los platinos, el condensador, y le hacías ahí medio chunches, lo aparrabas, los platinos le dejabas y arrancaba, ¿verdad? Hoy en día con los autos electrónicos, o sea, aunque tuviera, o sea, no sabemos cómo hacer para que eso funcione. Pero ahora los nuevos lentes, tú te pones los lentes y programas el problema que tiene. Y te va marcando en el lente como una pantalla donde tienes que ajustar. A mí me tocó hacer lo que es la limpieza de la afinación de un auto y ahí veía en el lente el cuadro sobre el motor, me lo reflejaba exactamente donde estaba, qué tenía que sacar los tornillos, lo fui sacando, cómo tenía que limpiar el filtro, o sea, todo el procedimiento para componer el auto viene en el lente. Entonces dije, bueno, ya para la próxima sí voy a abrirlo con causa porque siempre lo abres sin saber nada, ¿no? O desde un principio, si la falla me dice que no, pues ya hablas de una vez a quien te va a trasladar. Pero es increíble. Así como lo vas a hacer para hacer esto, ahora en un trayecto, así como agarramos ahorita Google y de repente ponemos una trayectoria y le ponemos, vamos a tal lugar. Y no, lo hemos usado, me imagino todo. O sea, le pones la dirección y te va diciendo cuadra por cuadra con una exactitud. O sea, llegas ahorita al DEF y no tienes ningún problema ir de cualquier punto a cualquier punto con el teléfono. O sea, así vamos a tener la proyección. Esto, la revolución de los siguientes años, las impresoras 3D. O sea, es una realidad. Ya lo platicaba Andrés Oppenheimer en la sesión pasada en Media, cuando estuvo presente. Es una realidad que ya está presente. Yo les platicaba a la gente de Volkswagen, no sé qué va a pasar en la industria, y ahora que estamos planeando para el 2018 les decía, vayan pensando que hoy en día ves en la planta un montón de movimiento en logística, automóviles que tienen que dejar con el concepto just in time en el momento las piezas. Dentro de poco va a haber una impresora 3D que va a estar imprimiendo las piezas ahí y no vas a tener que estar con toda la logística. El concepto incluso de logística va a cambiar.
Y hay que irnos preparando para esos grandes cambios. Ya puedes imprimir zapatos, alimentos, pasteles, puedes imprimir lo que quieras. Viene la mentefactura. El conocimiento va a prevalecer sobre la mano de obra barata. Y entonces los países que tienen mano de obra barata no van a ser los que van a crecer más. Van a crecer los que tienen la tecnología, los que generan patentes, los que generan innovación. Y ese ya vienen estos cambios. Aquí tenemos por ejemplo, reloj, que ya hoy en día puedes tener un reloj que te puede estar censando todo lo que son tu actividad en el cuerpo, y puedes estar mandando tu ritmo cardíaco, puedes estar mandando tu temperatura, puedes estar mandando la presión, o sea, una serie de señales que a tu médico le van a estar llegando, y en caso de que haya algún problema se pueda comunicar para decirte qué hacer en caso de emergencia. Tenemos los carros autónomos. Bueno, vimos apenas unos carros autónomos, pero yo estuve en el año 2000 en Francia, en un centro de investigación donde nos mostraron un auto, llegó la persona, se estacionó, hizo con un botón y el auto se fue a estacionar solito. Habían varios autos, fue buscando donde hubiera un espacio y ahí se metió. No ahorita como el de Ford que se acomoda nada más aquí, no. Él buscó un lugar donde estacionarse. Le pusieron un auto en la trayectoria con la que llegó para decir, bueno, vamos a ver qué sucede si ahora al regreso va a querer seguir la misma trayectoria. Le pusieron un obstáculo y apretó el botón desde la llave y cuando iba a regresar sintió el auto y buscó otra trayectoria hasta que llegó al lugar donde estaba la persona. En el año 2000. Había un tractocamión, venía una persona manejando un tráiler y traía 7 tráilers atrás, 7 cajas, remolques, pegados con sensores a una velocidad de 80 a 100 kilómetros por hora. Y ya era una realidad. Hoy en día lo que están sacando es lo que ya pasó hace N años, 14, 15 años, ¿no? Y que ya empiezan a tener un mercado. Pero esto es una realidad. ¿Qué es lo que sucede? No hay leyes y hay todavía el miedo de qué puede pasar. Si se puede descarrilar, qué va a pasar en una emergencia, qué va a suceder con estos autos. Tenemos la parte de la robótica, dentro de poco ya vamos a traer, ¿verdad? Nuestro robot, el Big Data, con tanta información, ahora quien tiene conocimiento de esa información va a tener el control, va a tener el poder. Tantos datos que tenemos que quien le esté metiendo con el conocimiento, la telepresencia, ya les decía yo hace algún tiempo, ¿recuerdan las películas del Santo? El enmascarado de plata, cuando de repente hablabas por teléfono y estaba en holograma en 3D, la persona. Era muy visionario ese cuate, o sea, esto es una realidad. A mí me tocó ver hace 10 años en una llamada telefónica en un holograma en 3D la persona con la que estabas hablando. Ya están los medios, ya tenemos rodeado el mundo de fibra óptica. Hace también unos 10, 15 años había un proyecto que se llamaba Iridium, que iban a subir más de 3,000 satélites en órbitas bajas. Subieron como 300 y de repente fue un proyecto que no funcionó. ¿Por qué? Porque era más fiable y mejor la fibra óptica. Y ahora tenemos el mundo rodeado de fibra óptica. Entonces tenemos capacidad para poder comunicarnos, la tenemos. ¿Qué es lo que sucede? Los costos todavía son muy elevados para tener en 3 dimensiones a la persona hablando contigo, ¿no? Las pantallas flexibles, el Bitcoin, ¿no? La moneda, que no es moneda, que no tiene un respaldo de un fondo de tesoro y que sin embargo ya se está empezando a comercializar. Muchos países con el miedo de qué va a pasar con esta moneda, pero muchos otros están abriéndose a que esto sea una realidad. Entonces, vean ustedes todos estos elementos, toda esta tecnología funcionando para los grandes cambios que se van a dar en este mundo. Estaba yo apenas ahora leyendo el libro de Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer, y hablaba algo bien interesante que a continuación muestro. Esta tecnología, mucha de ella se ha creado gracias a algunos modelos de innovación que tienen que ver con sistemas de fondeo financiero a estas personas a las cuales muchas veces no le apostamos. Estaba hablando del caso ahora que andaba con el dron, Lamberto, por todos lados, el caso de los drones, que es un mexicano que se llama Jordi Muñoz, ¿verdad? Que es un mexicano que terminó la preparatoria, hizo el examen 2 veces en el Politécnico y lo corrieron, ¿verdad? No pasó el examen. Entonces por ahí le pasó lo que a algunos mexicanos les pasa, con algunos hombres que embarazaron, ¿verdad? Les pasa con su pareja, la embarazó y se fueron a Estados Unidos y se metió a un portal donde son portales abiertos de creadores y de repente empezó a generar ideas. Alguien creyó en él y dijo, sí, me late, tus ideas son buenas, le mandó un cheque de $500 y empezaron ahí a trabajar. Y de repente es el CEO de esta empresa, ¿no? 3D Robotic con drones que están esperando nada más que se liberen las leyes para empezar a manejar como ahorita aquí el dron de Lamberto, ¿verdad? Con su camarita, andar viendo o que te lleve a tu casa un paquete, una pizza, que haga lo que sea. Bueno, 31 años, imagínense. Y Jordi Muñoz, nadie creía en él. Yo les aseguro que si hubiera venido aquí, oigan, ¿quién me presta tantos dólares para invertir? Oye, tú sin título. Tu papá ni te quiere, o sea, ¿verdad? Estás
puta, ni te respalda, ¿verdad? ¿Con qué vas a tener? O sea, ¿y quién le va a apostar a un cuate de este tipo? Pues aquí están estos sistemas de fundamento. X-Prize, ¿se habían escuchado este premio? Premio X. Este lo hizo, se llama Peter Diamandis. Es el director de la Universidad Singularity University, que es una universidad que tiene puros genios. Y él dice, voy a crear un premio para quien logre hacer un cohete que pueda salir de la atmósfera a la estratosfera. Y voy a dar $10 millones. Era un cuate que no tenía dinero, o sea, no tenía el dinero en ese momento para pagarlo. Pero dijo, no me preocupa. Yo sé que hay muchos artistas, muchos políticos, mucha gente con mucho dinero que quisiera ponerle su nombre. Ese X es para poner el nombre. Y de repente hubieron 10 equipos de universidades que le entraron a ese proyecto. Les interesaba el reto. Se gastaron más de $100 millones entre todos y él dio nada más $10 millones. Pero lograron salir, ¿verdad? Y ya por ahí Branson se vio rápido astuto, compró las patentes y ahora ya está haciendo viajes al exterior. O sea, viajes turísticos, ¿no? Donde ya tiene una gran fila de artistas, principalmente políticos millonarios, que están pagando muchos millones de pesos para poder ir a estos viajes fuera de la atmósfera. Y dice él, oye, si estoy viendo que la gente le mete y le entra con pasión, y ya tengo incluso quienes me van a financiar otros proyectos, ¿por qué no ataco algunos problemas que se van a dar en el mundo, como es la pobreza, como es el hambre, como es la educación y como es la falta de agua? Y ya trae 2 proyectos grandes a nivel mundial con X-Prize. Uno de ellos tiene que ver con la parte de la salud. Y hay muchos equipos, incluso en Brasil, hay unos 4 o 5 equipos que están inscritos, que están participando en ese tipo de proyectos. Ya hace unos 4 o 5 años, no sé si les tocó ver un proyecto muy bueno que se llamó Watson. Watson fue el creador de IBM. Y en su honor le pusieron ese nombre a una gran computadora que está en la nube, que lee más de 1 millón de libros por segundo. Y de hecho en el programa Jeopardy, que está en Estados Unidos, que es un concurso con los más inteligentes, no le han podido ganar. Él ha ganado todas en vivo. O sea, le hacen la pregunta, le hacen a uno, al otro, y cuando no contestan, él hace acceso a internet en cuestión de segundos y da la respuesta. Imagínense ustedes una computadora que cuando vas con tu médico de hace 10 años, ¿cuántos pacientes atendió tu médico? Que te puede dar una respuesta. A lo mejor tuvo unos, ¿qué les gusta? 300 pacientes por año. En 10 años son 3,000 expedientes. Pero Watson tiene acceso a miles y millones de expedientes. Te vas a poder consultar desde tu teléfono celular o tu equipo a la computadora para que te diga cuál es la respuesta que tienes. Y siempre acompañado de tu médico para que dé una última interpretación. Pero él tiene acceso a millones de expedientes. Imagínense la salud en los próximos años. Entonces, están aplicando en salud, están aplicando en la parte de, también en la parte de educación, y me tocó ver ya una máquina en la parte de agua. Creo que eso ya está resuelto. Una máquina que consume 100 watts de energía y te cuesta 0.20 centavos de dólar el purificar 1 litro de agua. Y esta máquina la puedes conectar, te estás bañando, la conectas a tu drenaje y sale pura del otro lado de la máquina. ¿Ok? Ya están empezando a comprar estas máquinas para lugares donde hay demasiada necesidad. Desde luego hay un proteccionismo comercial que no van a salir para todos lados, ¿no? Porque finalmente hasta el agua es negocio. Pero ahí está en esta parte la tecnología. Bueno, voy cerrando rápidamente. Algunos portales importantes donde podemos ir monitoreando las áreas tecnológicas, donde podemos ver dónde apostarle. Aquí están Money Tree de PricewaterhouseCoopers, donde están capitales de inversión de riesgo, que las podemos ver al día de hoy, donde podemos checar en qué áreas están investigando, cuáles son los montos en capital, millones de dólares, y si me meto, puedo encontrar las empresas y qué están investigando. Un dispositivo que te lo comes y te va a medir la cantidad de nutrientes que tienes en el estómago, te va a ir a un aparatito en tu teléfono o en tu celular y te va a decir, te falta potasio, tienes mucho calcio, tienes esto, o sea, come esto, o sea, ya te va a estar mezclando todo este tipo de cosas. Entonces, realmente aquí están capitales de riesgo. Otro portal importante, en la Universidad de Washington, TECAS, William Halal hace una encuesta cada año donde te dice dónde están las apuestas a nivel mundial y cuántos billones de dólares se están invirtiendo en cada área. Les comento porque si de repente quieren entrar a un sector de la innovación y alguien va y les pide dinero, crean su talante, recuerden, la intuición, ¿verdad? Dicen ustedes, pero si no hay talento, no hay conocimiento, no le metemos nada, ¿no? Bueno, y cerrando. Para cerrar, si el ritmo de cambio en la organización es menor que el ritmo fuera de ella, el fin puede estar cerca. Pero antes de acelerar, intenten ir en la dirección y sentidos correctos. O sea, no hay que cambiar por cambiar, pero sí hay que ponernos a planear para poder hacer las cosas importantes. Y terminando, dice, frente al futuro podemos tomar 4 actitudes. La primera actitud es pasiva.
ignorar el cambio. Ya escuchamos, habla bien este cuate, pero me vale, ¿no? Realmente que llegue y cuando llegue a ver qué pasa. Segundo, reactiva. Reaccionar cuando ocurre el cambio. Cuando de repente llegaron las páginas web y empezamos a hacer nuestras páginas. No sabíamos ni para qué, pero tenía que aparecer ahí, ¿no? Así toda fea, pero ahí estaba, presente. Cuarto, preactiva. Prepararnos para el cambio. Empezar a ver lo que está sucediendo y empezar a prepararnos para estos cambios que ya son inmediatos. Y por último, la proactiva, que los invitemos a construir el cambio, a hacer cosas para que estos cambios no nos lleguen, sino que nosotros seamos los que estemos a la vanguardia de estos grandes cambios. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Por mí, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para el doctor Tinoco? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, si alguien tiene una, bueno, de hecho hay muchos esquemas en lo que se maneja. Estábamos viendo, nosotros manejamos 8 grandes flujos que tenemos que estar manejando y revisando. Uno es el dinero, como estamos viendo ahí, y estamos viendo los grandes cambios, por ejemplo, grandes empresas que realmente, veíamos el caso de Lorenzo Zambrano, ¿no? Creo que era el dueño del 2% de Cemex y todo el 98% eran capitales que estaban moviéndose a nivel mundial. ¿Cómo una persona puede ser el dueño con el 2% en un grupo cuando todo el otro porcentaje está por fuera? Creo que tiene diario 80,000 inversionistas que se están moviendo en esas tasas. Entonces, ¿cómo está habiendo un cambio en el poderío, en el control que tiene sobre una empresa? Y eso es tomarlo muy en cuenta. Y a mí me llama mucho la atención todavía el tema de los financiamientos. O sea, que a lo mejor estamos muy apalancados en algo y en apostarle a algo muy seguro que nos deja, pero a lo mejor de repente nos puede ir creando ese tipo de fondos que puedan apuntar o apoyar a esos genios o a esos innovadores que nos puedan dar en cuestión de un año lo que no nos esperábamos toda la vida, ¿no? Por ahí. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿verdad?